Licenia Espinel comparte un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció que se ha llegado a un acuerdo con un importante segmento de los tenedores de bonos. Dicho acuerdo, que se venía negociando desde el 3 de junio, tiene resultados en el volumen de deuda, intereses, plazos y gracia, explicó el mandatario. El primer mandatario informó que el acuerdo consiste en reducir en $1.500 millones el volumen de la deuda en bonos, que actualmente asciende a $17.300 millones. Se extiende a 10 años más el plazo para pagar, es decir, iría hasta el 2040. Además, baja la tasa de interés de 9,3% a 5,2% y se dan 5 años de gracia. Por ello, el gobierno asegura que se están liberando unos $16.000 millones en los próximos 10 años. Es decir, la operación implicaría que el país reemplazará 10 emisiones diferentes de bonos globales que actualmente están en el mercado, con vencimientos que van desde 2022 a 2030, por 3 grandes bonos con vencimiento en 2030, 2035 y 2040. Son las 8 de la mañana con 36 minutos. Ustedes han escuchado ya los datos para la siguiente entrevista, para la cual nos acompaña Byron Villasís, economista, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Buenos días, Byron, bienvenido. Para iniciar este diálogo hemos formulado la siguiente pregunta a quienes nos siguen a través de nuestras redes sociales y escuchan nuestro servicio informativo. ¿Cree que la renegociación de la deuda con los tenedores de bonos beneficiará al país? Ustedes pueden pronunciarse y la misma inquietud se la presenta a usted, economista Villasís. ¿Esta renegociación que habla el gobierno nos va a beneficiar en el mediano, corto plazo a los ecuatorianos? ¿Nos va a beneficiar de alguna manera? Muy buenos días, Licenia. Muchísimas gracias por la invitación y buenos días a todas las personas que nos ven, que nos escuchan. Creo que es una acción que no tiene un impacto relevante si es que se toma en cuenta lo que llegó a ser el equipo de gobierno actual. Esto, en realidad, si es que uno analiza en términos históricos cómo se administra la deuda soberana de los países en vías de desarrollo, tiene ya un antecedente histórico. En los años 70 y en los años 80 se empezó a funcionar lo que luego se denominó la bicicleta financiera. Grupos de poder, sobre todo élites a nivel mundial, ni siquiera élites a nivel local, sino élites a nivel mundial, grandes bancos, tienen normalmente intereses tienen intereses comunes con organismos multilaterales. ¿Qué es lo que les interesa a ellos? Es prestar el dinero para recibir un interés y asegurarse sostenibilidad en el tema de la deuda. Entonces, lo que ha hecho básicamente el gobierno en los últimos años es incrementar la deuda y ingresar más al Ecuador en este sistema de dependencia con estas grandes élites financieras internacionales. Entonces, si es que uno tiene una mirada economicista, parcial, subjetiva y súper unilateral de las cosas, uno diría, claro que es conveniente porque en teoría yo voy a pagar menos en el corto plazo y al parecer las condiciones financieras son buenas. Pero lo que uno no se da cuenta es que uno termina más endeudado, más dependiente y ni siquiera es más dependiente de una estructura financiera que le interesa el desarrollo del país. Ahora es más dependiente de un grupo elitista, financiero, internacional, privado. ¿Qué quiere decir eso? Que los acreedores de nuestra deuda no es que les interesa que nosotros utilicemos el dinero para infraestructura, para reducir la desigualdad, para generar mayor competitividad. Lo que les interesa a estos grupos financieros internacionales es que nosotros dependamos de ellos, de que nos endeudemos cada vez más de ellos y de que nosotros tengamos una especie de inclusive de agradecimiento de depender de este sistema. Entonces, por supuesto que si uno tiene una mirada financiera exclusivamente, uno diría, parece que las cosas son muy buenas y que deberíamos estar inclusive agradecidos. Pero yo creo que no, yo creo que de hecho más bien lo que nos convierte es en más dependientes de este proceso y desafortunadamente ni siquiera nos vuelve dependientes de un proceso que le interesa el desarrollo del país. Eso por una parte. Y segunda parte, esta dependencia tiene otro problema. Supongamos que esta dependencia fuese con organismos que les interesa
el desarrollo del país, cosa que yo argumento que no es así, pero supongamos que fuese así. Cualquier estrategia financiera, macroeconómica, debería tender a diversificar el riesgo que tiene un país. Lo que nosotros estamos haciendo con este tipo de prácticas es endeudarnos más y depender más de un solo grupo financiero que normalmente tiene intereses geopolíticos. Si es que a uno de verdad le interesa la sostenibilidad, y no quiero ser muy abstracto, la sostenibilidad de una tienda, de una empresa mediana, de una empresa grande, la sostenibilidad financiera de un país, ¿qué es lo que hace uno en términos de compradores o de la gente que a uno le interesa que le compren nuestras cosas? Quiero diversificar, porque sé que si uno me falla, yo voy a tener otras alternativas. Lo que está sucediendo aquí es exactamente lo contrario. Dejándole de lado lo político, que yo creo que es relevante, pero supongamos que dejamos de lado un ratito lo político, lo que estamos haciendo es depender cada vez más de un solo grupo. Y ese grupo desafortunadamente no tiene intereses de desarrollo en el país. Entonces, claro, si es que uno es contabilista o economicista o financierista en esta visión, podría creer que es sano, pero yo considero que no, porque esa sería una visión parcial. Ahora, economista Villasís, de varios frentes se ha hablado durante esta época de emergencia sanitaria que el gobierno debe renegociar la deuda o no pagarla. El gobierno podría argumentar que está haciendo lo que le piden, que es renegociar la deuda. Eso por un lado. Por otro, con esta noticia se ha disminuido un poco el riesgo país, ¿y eso nos beneficia o no? El riesgo país es una medida que le sirve a los acreedores y a los tentativos acreedores a evaluar si es que es buen negocio o no es buen negocio el país. ¿Es un indicador que le debería importar al país? Sí, pero es uno de los indicadores que le debería importar al país. Cuando uno analiza cómo está el país, debería pensar primero en otro tipo de indicadores que son relevantes para su propia gente. Es mucho más importante analizar cómo está la tasa de desempleo, porque el riesgo país puede estar perfecto, pero si la gente se está muriendo de hambre porque no tiene trabajo, ¿de qué me sirve tener un riesgo país lindísimo? Uno tiene que analizar, por ejemplo, qué tan concentrados están los mercados. Si es que yo tengo más oportunidades de inclusive ser un consumidor que puedo tener alternativas y ser un comercio que sea sostenible a nivel nacional, es más beneficioso para mi país. Eso no nos interesa con riesgo país. Y así podríamos hablar de desigualdad, podríamos hablar de salud, podríamos hablar de funciones. Hay una serie de indicadores que son mucho más relevantes que el riesgo país. Esto no quiere decir que no hay que tomar en cuenta el riesgo país. Quiere decir que hay indicadores más relevantes el riesgo país. Entonces, si es que nosotros, todos los ecuatorianos, fuésemos tenedores de deuda soberana internacional, yo le diría, perfecto, analicemos el riesgo país. Pero no, acá el Ecuador está en una situación muy grave por la pandemia y por decisiones que se tomaron antes de la pandemia, así que amerita para cualquier persona con ligera sensatez en el equipo económico que no se pongan a pensar lo que le conviene a los tenedores de deuda, sino más bien lo que le conviene a la gente. Ahora, sectores como el empresarial, la banca, entre otros, han salido un poco a saludar esta decisión, este posible acuerdo, porque hay que recalcar que es un acuerdo con un grupo y no con la totalidad de los tenedores. Por ejemplo, las cámaras de la producción, la banca, los exportadores anticipan que este plan de renegociación propuesto por el gobierno a los tenedores de bonos tendrá efectos positivos, pero obviamente en su actividad, lo que no significa que sea en la actividad general de todos los ecuatorianos. Sí, a ver, ahí hay que hacer una diferenciación que tú la haces implícitamente, pero creo que hay que hacerla más explícita. Cuando hablamos del sector comercial, cuando hablamos de las empresas, hay que diferenciar las grandes empresas, las grandes corporaciones que normalmente son aliados económicos y políticos de las élites financieras. Ese grupo económico es muy distinto del grupo económico masivo que existe en el Ecuador. Los pequeños y medianos productores, que no son pocos, es la mayoría del país. Para este gran grupo de consumidores y de productores y de distribuidores que existe en el país, estas noticias son ligeramente relevantes. Para los de acá, por supuesto que les conviene, porque
quieren tejer, crear o construir puentes mucho más fuertes entre las élites financieras locales y las élites financieras internacionales. Ellos en realidad tienen interés en la actividad económica, pero porque quieren mejorar su posición a nivel internacional. No necesariamente les interesa un poco la situación local. Entonces, hay que analizar dentro de este espectro. Ellos lo van a saludar porque les conviene. Y está bien, es legítimo que si es que tú tienes una posición económica y quieres enlazar esas posiciones, luches por ellas. Lo que no está bien es que no escuchemos en realidad el gran tejido empresarial que existe en el país. Y no estoy hablando solamente de microempresarios o del comercio informal. Estoy hablando de cientos de miles de medianas empresas que están distribuidas a nivel nacional, no en Guayaquil, no en Quito. Hay que pensar en términos de diversificación porque este tejido empresarial no son estas grandes corporaciones, son todas las corporaciones o todas las medianas y pequeñas empresas a nivel nacional en términos geográficos y en términos de tamaño de empresa. Entonces hay que diferenciar. Yo no creo que todo el sector empresarial está festejando el sector empresarial corporativista de más alto poder económico. Ahora, ¿este tipo de decisiones le va a poner en dificultades a la nueva administración independientemente de quién llegue al poder? Porque le reduce su capacidad de manejarse en el ámbito económico, ¿cree usted? Financieramente le va a ser ligeramente más cómodo, financieramente. Lo que le complica en términos de capacidad de gestión de Estado no es lo financiero. Y por eso mi insistencia en la primera parte de la entrevista de que cuando analicemos este tipo de cosas no caigamos en la trampa de entender que estas decisiones son exclusivamente financieras, de que uno tiene que analizar el país como un libro contable donde veo el flujo y parece que todo está más lindo y más ideal. Acá uno tiene que entender las cuestiones geopolíticas que están detrás. Para el próximo gobierno lo que esto más bien le significa es una flexibilización en sus condiciones financieras, pero una rigidez en sus condiciones geopolíticas, porque depende muchísimo más de los intereses que existen en los mercados financieros internacionales. Y no me refiero solamente a organismos multilaterales. Hay gigantescas cantidades de literatura donde se revela cuáles son los intereses de los organismos multilaterales. Por favor, entendamos, y sobre todo las personas que estudian economía, sociología económica, política, estos organismos, al final de cuentas, son bancos. Parece que les interesa el desarrollo, que te ayudan con políticas, que parece que tienen una estructura de crear espacios de gobernabilidad o de participación, pero al final del día lo que cuenta es que son bancos. El interés de un banco es prestar plata para recibir más dinero. Y lo que estamos haciendo ahora como país, desafortunadamente, es depender más de un solo tipo de bancos, que no les interesan necesariamente las cuestiones de desarrollo. Ahora, esa es una parte. La segunda parte más complicada es que también dependemos de este grupo de acreedores, que si es que los bancos no les interesaba a ellos, mucho menos. Entonces, en términos agregados, hay que analizar este tipo de dependencias que van a ser más complejas para el siguiente gobierno. En términos financieros, por supuesto que hay flexibilidad, pero eso es una sola dimensión de análisis. Economista Villasís, hay un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo que hace una estimación del impacto que puede tener la paralización de la economía debido a las cuarentenas que se han implementado prácticamente en todo el mundo, y nuestro país no ha sido la excepción, y esto provocaría un retroceso de la clase media consolidada. ¿Cómo entender esta consecuencia fruto de la crisis sanitaria en lo que tiene que ver en nuestro país? Eso quiere decir que se incrementa la pobreza y esa clase media que estaba consolidada pasa nuevamente a ser de un estrato económico bajo. Así es. El Banco Interamericano de Desarrollo publicó un estudio en el cual realicé algunos comentarios críticos, porque ellos, para entender estos temas, primero hay que entender a qué entendemos como clase media. Porque caemos de nuevo en el pecado economicista de creer que una clase social se basa en cuestiones económicas, y ese es un error. Yo puedo tener un ingreso muy alto, pero si yo no tengo capacidad para poder conectarme con mi comunidad, si tengo un nivel bajo de educación, si tengo una salud muy deplorable, puedo estar ganando un ingreso muy alto que eso no me convierte en estrato socioeconómico alto. Y lo mismo al revés. Puede que yo tenga un ingreso muy pequeño, muy limitado,
pero yo tengo altos niveles de estudios o estoy bien conectado o tengo otro tipo de actividades culturales. Eso no me convierte en estrato bajo. Entonces, para empezar, hay que empezar a entender que uno de los problemas que tiene este reporte es que operacionaliza o define o entiende la clase media como rangos de ingreso, y eso está mal. Pero asumamos por un momento que así es la realidad. En efecto, inclusive en los cálculos del Banco del Banco Interamericano de Desarrollo, se calcula que la proporción de pobres va a pasar del 27% al 33%, y la clase media vulnerable, que es va a sufrir un retroceso del 43 al 40% y la consolidada del 27 al 24. Yo creo que esos efectos están subestimados. ¿Qué quiero decir? Que la pobreza va a ser más grande y que la clase media va a tener un impacto negativo más grande, es decir, va a retroceder aún más. ¿Por qué? Porque este reporte solo analiza el efecto de ingresos, es decir, yo ganaba antes $500, con la pandemia ahora gano $300, lo cual está correcto, pero falta cómo incrementaron mis gastos. Supongamos que perdí un familiar, supongamos que yo perdí el acceso a determinados mercados, yo voy a tener que gastar más de lo anterior. Por lo tanto, mi condición económica no solamente viene por el ingreso, sino también por los gastos. Y aparte, otra serie de efectos que son mucho más fuertes, por ejemplo, la mortalidad como tal. El impacto más grande de esto, e insisto aquí lo que he venido diciendo desde el inicio de la entrevista, no podemos caer en el error de hacer evaluaciones sociales en función de dimensiones económicas. No, por más plata que yo tenga, si yo perdí a toda mi familia, no sirve de nada. Acá lo que tenemos que analizar es el impacto que tiene la mortalidad, la fatalidad de la pandemia en nuestras sociedades. Eso inclusive tiene efectos psicológicos, tiene efectos de consumo, tiene efectos políticos, tiene efectos sociales y ahí recién tiene efectos económicos. Entonces, que se mueran 20 personas en el Ecuador de la noche a la mañana en 3 meses, eso va a tener un impacto social y político muy fuerte, aparte de este retroceso de la clase media. Por lo tanto, sí, el reporte era necesario hacerlo, qué bueno que el banco lo haya publicado, pero creo que es incompleto, hay que entenderlo de otra forma, con desafortunadamente una perspectiva más pesimista. De acuerdo a su análisis, economista Villasís, ¿a qué niveles llegaría entonces la pobreza en nuestro país con todo lo que estamos viviendo? Yo creo que va a llegar alrededor del 40%. El banco dice 34% para ser exactos, pero yo creo que va a llegar a 40%, sobre todo porque no solo que golpeó la pandemia, sino porque muchos países lo que hicieron fue entregar incentivos económicos significativos para que las personas y las familias aguanten como un colchón esa pandemia. Si uno ordena la intensidad de esos incentivos económicos, Ecuador es el último país. Es decir, donde menos le interesó al gobierno proteger fue a las clases populares. No hubo un incentivo económico relevante. Inclusive países conservadores como Brasil, inclusive países como Estados Unidos con un gobierno de extrema derecha, Colombia con un gobierno conservador, Perú con un gobierno conservador, presentaron un esquema en el que le ayudan a los estratos populares con una ayuda económica. Acá en Ecuador no existe eso. Entonces, la gravedad de ese impacto es mucho más fuerte. Mucha gente dirá, bueno, es que ellos tenían fondos o ellos tenían recursos ahorrados, pero ahí precisamente se ve la habilidad y el interés que tiene un gobierno. Si es que le interesa a la clase popular, tenía que analizar a quién le sobraba en ese momento. A quién le sobra en ese momento son a las élites. ¿Cuántos millones, de cientos de millones de dólares las grandes corporaciones sacaron durante la pandemia el dinero dentro del país? ¿O cuántas corporaciones se inundaron de liquidez debido a la dependencia de supermercados? Entonces, no es una cuestión de no tenía plata, sino de tomar preponderancia sobre cuál es el impacto en los estratos más populares. Yo creo que el impacto va a ser más fuerte debido a que desafortunadamente el gobierno reaccionó mal. Economista Villasís, esta clase media debilitada, decreciente, afectada psicológicamente por la situación sanitaria, por la pérdida de sus familiares, etcétera, ¿va a participar menos en política porque va a tener otra serie de preocupaciones de las que hacerse cargo, cree usted?
No, yo creo que más bien puede suceder algo contrario. Hay una cosa positiva de ese informe que ha sido muy crítico, pero creo que hay una cosa también relevante, que ellos dividen a la clase media entre clase media vulnerable y clase media consolidada. Y dan como un saborcito como que esta clase consolidada es como que un ligero estrato económico mejor, como más estable. Yo creo que esa división es interesante porque ayuda a hacerle ver a una parte de la clase media de que en realidad no es clase media, de que es una clase inestable, que coyunturalmente tuvo ciertas condiciones económicas para poder mejorar, pero que esas condiciones no eran estables, que esas condiciones no eran estructurales y desafortunadamente dependen mucho de la posición política que tenga el gobierno. ¿Qué quiero decir y por qué respondo esto a tu pregunta? Porque yo creo que precisamente la clase media vulnerable tiene más probabilidad de hacer coaliciones políticas con la clase popular. Porque se va a dar cuenta que en realidad no era clase media, que en realidad lo que estaba sucediendo en el país no era una cuestión mágica que por cuestiones de individualismo, de competitividad, de emprendedurismo, de pronto era más acomodada. No, había condiciones estructurales, había condiciones de inversión, había condiciones de inversión pública, inversión privada y de consumo que le hicieron mejorar su situación económica. Ahora que esas condiciones desaparecen, es como que la marea baja y se da cuenta que ya no existen esas condiciones y políticamente va a tener que hacer algo, porque ya se da cuenta que materialmente, en términos económicos, ya no es lo mismo que antes. Entonces, yo creo que más bien este tipo de efectos económicos en la clase media, sobre todo la clase media vulnerable, le hace recordar de dónde vino. Al ternero, y ahí puede haber una alianza política para darse cuenta qué gobierno le interesa que las clases populares tengan movilidad social y qué gobierno le interesa que las élites mantengan su poder. Este 40% de pobreza al que se llegaría como consecuencia de todo lo que se está viviendo en el país por decisiones económicas y por la crisis sanitaria está íntimamente ligado a los niveles de desempleo sin precedentes que estamos viviendo. ¿Esto puede empeorar? Sí, va a empeorar. Perdón por el pesimismo, pero va a empeorar por el tema del desempleo y por cuestiones de salud. Me explico un poco mejor. El mercado y las condiciones de salud de los ecuatorianos va a tener una reconfiguración completa en la estructura de gastos. Yo antes tenía como una familia popular, una familia de clase media o una familia de estrato alto, determinada proporción de mi gasto para medicinas, para la farmacia o lo que fuera. El estrato más alto gastaba en seguros y todo eso, pero tenía una proporción. Esto reconfigura las cosas. ¿Por qué? Porque demográficamente va a haber un reacomodo, no solo por las personas que perdieron o van a perder desafortunadamente un familiar por las cuestiones de la pandemia, sino porque demográficamente los hogares van a cambiar de estructura. En Latinoamérica no es como en Estados Unidos, que las personas adultas mayores no viven sus últimos años en casas de asistencia. Aquí viven solitos, desafortunadamente. Y por el tema de la pandemia, muchos adultos mayores o se van a agrupar entre ellos o van a regresar a ciertos núcleos familiares. Eso cambia completamente la estructura de gastos de salud de sobre todo los estratos medios y los estratos populares. Los estratos altos tienen colchones financieros y todo lo demás y podrán sobrevivir mejor, pero para un estrato popular que de pronto tenga dos adultos mayores, que no necesariamente es un abuelito, un papá, sino el tío o el tío primo que está solito y que necesitas ayudarle, reconfigura toda esa estructura de gastos. Entonces, a eso le sumas el efecto que tú bien dices, que es el tema del desempleo. Entonces, no es un shock que viene por un frente, es un shock que viene por muchos frentes. El segundo frente que yo creo que viene es el tema de salud, y eso es una consecuencia de esta reorganización demográfica que van a tener los hogares. Muchísimas gracias, economista Villasís, por la información que nos ha proporcionado, por este análisis que hemos podido realizar respecto a esta renegociación o negociación de la deuda y el retroceso de la clase media y el incremento de la pobreza en el país. Le agradecemos a Byron Villasís, exdirector del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Gracias, economista. Gracias, Liceña, un gusto. Punto Noticias, el mundo de la información.